El 28 de junio de 1914, cuando el heredero del trono austrohúngaro, archiduque Francisco Fernando, cae víctima de un terrorista serbio. Pero antes de eso había tres causas más profundas. Número 1. Entre Alemania y Francia en forma de enemistad. Número 2. Entre Alemania e Inglaterra, competencia en el terreno de la industria. Número 3. Entre Austria, Hungría y Rusia por el dominio de los Balcanes. Estalló la guerra en una semana. Del 28 de julio al 4 de agosto, todas las grandes potencias menos Italia se vieron arrestadas. Alemania insistió en que los rusos retiraran sus tropas inmediatamente. Rusia se negó a hacerlo, y Alemania le declaró la guerra el 1 de agosto. Los franceses comenzaron la movilización de sus fuerzas ese mismo día. Las tropas alemanas cruzaron la frontera de Luxemburgo el 2 de agosto y Alemania declaró la guerra a Francia el 3 de agosto. Primera etapa. Tras las declaraciones de la guerra, comienza la primera etapa de la Guerra Mundial llamada la Guerra de Movimientos en 1914. El plan de Alemania era evitar las guerras en dos frentes, por lo que quería derrotar primero a Francia en el frente occidental y después enfrentarse a Rusia en el oriental, ya que ésta tendría una movilización más lenta. Para ello, Alemania atravesaría Bélgica, un país neutral, y cerca de París, pero el contraataque francés y con la ayuda británica consiguen frenar el avance alemán. Además, Rusia se moviliza antes de lo esperado y pese a las victorias alemanas, la guerra queda estancada. Segunda etapa. Italia permaneció neutral hasta el 23 de mayo de 1915, cuando rompió su tratado con la Triple Alianza para satisfacer sus aspiraciones territoriales y declaró la guerra a Austria-Hungría. La segunda etapa de la Gran Guerra fue la Guerra de Trincheras, de 1915 a 1917. En este momento se añaden nuevos contendientes a cada bando. Triple Alianza. A ellos se une Bulgaria y el Imperio Otomano. El Imperio Otomano vive una situación difícil ya que los aliados alientan la revolución árabe y además comienzan a perseguirse a los cristianos que apoyaban a los aliados, lo que provoca el genocidio armenio. Triple Entente. Se incorporan principalmente las naciones de Italia, Rumania, pero también otras como Portugal. En 1915 empezaron a emplearse gases asfixiantes como la toma de ciudades belgas, se dio inicio a la guerra biológica y química, la fortificación de campañas se perfeccionó y se favoreció el auge de la guerra de trincheras, el transporte motorizado se generalizó y la aviación de guerra libró de batallas aéreas independientes. En 1917, los bombarderos alemanes atacaron Londres y otras ciudades inglesas, principalmente en la noche. El uso de portaaviones se inicia a finales del 1915 cuando el teniente Towler despega del crucero Blindex. Tercera etapa es la crisis de 1917, que acabó con el equilibrio que había hasta entonces por dos causas principalmente. Revolución rusa. Favorece a las potencias centrales y hace que comience a haber conversaciones de paz entre Austria-Hungría y Rusia. En esta fase, Rusia se retira para arreglar sus problemas internos de monarquía. Segundo, la declaración de guerra de los Estados Unidos y Alemania, producida por el bombardeo de los submarinos alemanes a varios neutrales americanos. Esto descarta la guerra del lado de los aliados y aunque Estados Unidos no presta mucha ayuda militar, sí proporciona una gran potencia económica. El 27 de octubre de 1918, Alemania consistió en aceptar las negociaciones de paz. Guillermo II debió entregar el poder, se extendía por toda Alemania en una revolución proletaria, que fue posteriormente sofocada. En Europa comenzaron los preparativos para la competencia de Versalles. En 1919 se reunieron en Versalles los representantes de los países vencedores para firmar el Tratado Definitivo de Paz. En ese mismo año, Alemania firmó el Tratado de Versalles, por lo que queda obligado a reducir drásticamente su ejército y armamento para pagar fuertes sanciones económicas como reparación. I'm TNT, I'm dynamite.